Se trata del bloguero Perez Hilton. Está pasando por un momento obviamente crítico en su vida, que incluso pues lo habría llevado anoche al hospital. Y es que aparentemente habría intentado hacerse daño. Y Tania Charry en vivo nos trae más detalles. Tania, adelante desde Los Ángeles. Sabemos que Perez Hilton ha tenido problemas. Él ha estado por muchos años con sus opiniones de los artistas en este programa. Aparte de que en un momento fue la figura más poderosa en Hollywood, hablando de los artistas hace muchos años atrás. Efectivamente. Y anoche, aquí en la ciudad de Miami, cuéntanos, Tania, ¿qué se sabe hasta el momento? Hola, ¿cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Sí, mire, efectivamente es una noticia complicada para darla porque Perez Hilton ha sido colaborador muchísimo, sobre todo de historias que yo hago aquí en Los Ángeles, porque él es un conocedor de todo lo que tiene que ver con la cultura de Hollywood desde hace muchos años. Entonces, lo invito constantemente a que me dé su opinión en las historias. Es un hombre súper amable, siempre está presto a colaborarnos con nosotros, no nos cobra ni un peso, da sus opiniones porque son válidas, porque son con sentido del humor y siempre lo estamos llamando y como te digo, súper amable siempre, la gente que siempre está alrededor, si lo puede hacer, lo hace inmediatamente. Entonces es complicado para nosotros dar esta información, pero también tengo que aclarar ciertas cosas porque he oído y he visto alguna mala información en algunos otros medios de comunicación. Perez Hilton, cuando aparece en este en vivo, él ya estaba con la sangre en su cuerpo, él ya estaba haciéndose este daño. Cuando abre el en vivo es cuando las personas se dan cuenta. ¿Qué te está pasando?, le dicen. Pero esto no es lo que nosotros queremos, le dicen las personas que están viendo. Inmediatamente ellos mismos llaman al 911 y otra persona allí da la dirección exacta de donde está él en la ciudad de Miami. Incluso él en el en vivo le dice a la gente: oh, ya llegó la policía. Y aquí están más detalles de lo que realmente sucedió. ¿Intentó suicidarse? Es la pregunta que todos están haciéndose luego que Perez Hilton protagonizara una alarmante transmisión en vivo en TikTok que provocó decenas de llamadas de personas que estaban viendo el live. No, Perez, no. El departamento del sheriff de Miami dijo que los seguidores fueron los que llamaron al 911 cuando vieron un comportamiento que hacía pensar que Perez se estaba autolesionando durante la transmisión en vivo. Minutos después, agentes y paramédicos llegaron a su residencia y lo trasladaron a un hospital bajo un protocolo de intervención por una posible crisis de salud mental. Aunque el video fue retirado rápidamente, quienes lo vieron dicen que Perez aparecía sin ropa y con manchas de sangre mientras manipulaba un cuchillo y hablaba de su estado emocional. Cuando una persona llega a estos niveles extremos de hacerse daño a sí mismo es porque está o en un episodio psicótico donde está fuera del contacto con la realidad o porque está en un nivel de una desesperanza profunda donde ya no tiene ni siquiera el entendimiento de cuáles son las consecuencias de sus acciones. Una de las maneras de manejar esto es con ayuda profesional para que haya una contención emocional, y la otra manera es con medicación apropiada para el episodio de psicosis probablemente que está viviendo. Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Lavandeira, se convirtió en una de las figuras más controversiales e influyentes del mundo del espectáculo a principios de los años 2000. Su sitio web de chismes revolucionó la forma de consumir noticias del entretenimiento, convirtiéndolo en uno de los primeros blogueros de fama mundial y en un pionero de lo que hoy conocemos como los influencers digitales. Se puso el nombre de Perez Hilton como un juego de palabras inspirado en Paris Hilton, la celebridad más famosa de los años 2000. Lo ocurrido es más impactante aún porque apenas unas semanas atrás, Perez contaba emocionado el inicio de una nueva etapa en su vida. Y es que después de vivir varios años en Las Vegas, anunció que él y sus 3 hijos se mudaban definitivamente a Miami, ciudad donde nació y creció. Aunque en un principio se veía contento, semanas después publicó otro video en el que confesó que la mudanza había resultado mucho más difícil de lo que esperaba y que había dejado de hacer muchas de las rutinas que lo mantenían estable emocionalmente. Pero eso no es todo. Hace apenas unos meses, Perez Hilton reveló que estuvo hospitalizado durante 21 días después de sufrir una úlcera perforada que derivó en una grave infección, sepsis y varias complicaciones médicas.
Tras superar aquella emergencia, aseguró que la experiencia le había cambiado la vida y que quería enfocarse mucho más en su salud física, emocional y espiritual. Ahora con esta crisis, esperemos que encuentre el camino a una total estabilidad emocional. Fíjate, Lili, Raúl y amigos televidentes, que cuando él vino de Miami, cuando tenía aproximadamente 15, 16 años, se vino a California. Hace 3 años y medio se había ido a Las Vegas porque quería precisamente tener una mayor estabilidad emocional y quería criar a sus 3 hijos, los cuales había concebido a través de un vientre subrogado. Quería criarlos de una manera más tranquila porque decía que Los Ángeles era una ciudad muy movida, tenía mucha conmoción y quería que sus hijos estuvieran más estables. Vivía ya en una casa que había puesto a la venta hace poco, que costaba aproximadamente $5 millones. Allí vivía con sus 3 hijos y su mamá, que era la que cuidaba muchísimo de sus hijos. Su hijo mayor es un adolescente, se mudaron a Miami y allí es donde él dice que tenía todo eso que le permitía estar estable emocionalmente, no lo había conseguido en las últimas semanas. Tenía apenas como 2 meses de haberse mudado a Miami y le ocurre esto. Tania, pero él lleva teniendo problemas hace años. Este hombre, como tú bien mencionaste en la historia, este hombre es el pionero de las redes sociales, de lo que es el entretenimiento en las redes sociales. Porque él comenzó cuando empezaron las redes sociales. Él empezó como bloguero, cuando empezaron los primeros blogs, pionero, Raúl, 25 años de carrera. Y como dijo Tania, el Pérez Hilton es para figurar como Paris Hilton. Como Paris Hilton, que era la mujer más famosa que todo el mundo perseguía hace 20 años atrás. Llegó un momento que él estuvo a punto, así de cerca, de vender su compañía por millones y millones de dólares. Después se dieron cuenta que el contenido que tenía adentro era de él. No era de él, lo tomaban de muchos lugares. Entonces los videos y todo eso no eran de él, entonces el contenido no había contenido, solamente lo que él hablaba. Entonces no pudo vender su compañía, que le hubieran dado millones de dólares a Pérez Hilton por esto. Y de ahí después, como todo, la gente se aburre y en los últimos años había decaído un poco. Él formó parte de este programa por mucho tiempo, que daba sus opiniones. Este es un hombre que era íntimo. No, todavía lo forma. El mes pasado lo tuvimos aquí. No, sí, pero hubo un momento que salía mucho más. Pero digo, que salía casi todas las semanas. Todavía es parte del programa. Íntimo amigo de las Kardashians. Cuando hacemos historias de Hollywood, siempre, todavía él es el que da las historias de Hollywood aquí en El Gordo y la Flaca. Graduado de Belén, de Jesuit School, aquí en la ciudad de Miami. Súper conocido en su momento. Obviamente dicen que recientemente tuvo como una epifanía y se acercó a Dios. Sin embargo, todo lo que le ha pasado anoche nos ha hecho pensar a todos, Raúl, el problema de salud mental tan fuerte que se está viviendo. ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene aparentemente? Y lo peligrosas que son las redes sociales, porque obviamente la gente se está quejando muchísimo, Tania, de que como una plataforma como TikTok ha permitido que por media hora esto esté pasando y lo estén transmitiendo y no hayan podido... Sí, pero la gente puede poner lo que quiere en estos lugares y nadie es lo que dice estoy nada. Diciendo, ¿cómo algo así, ¿me entiendes?, en vivo puede haber pasado tan perturbador y que cualquier niño, Raúl, y que está en este momento pasando por Instagram, por cualquiera de las plataformas, esto sale. Entonces, es un problema serio. De verdad que es una sociedad que tenemos que analizar a un punto que tú dices. ¿Tú te imaginas tener que ver eso? Tener que verlo, así tú no quieras. En un momento, que era lo que yo estaba hablando, si alguien quería dar una noticia en las redes sociales, iban a Pérez Hilton en Los Ángeles. Las Kardashians, todos los artistas famosos querían decir algo o anunciar algo. El primer lugar que iban, a veces no era ni a Page 6 del New York Post, era a Pérez Hilton. Estamos hablando cerca del año 2000, cuando él comenzó en todo esto. Señores, y miren lo que pasa ahora. Qué triste. Sí, muy triste, Tania. Lo mejor. Sí, Tania. Le deseamos de verdad lo mejor a él. Sí, Tania. Bueno, vamos, gracias, Tania. Retomar lo que tú dijiste, sobre todo que un problema de salud mental no solo... y retomar lo que tú dices, Lili, que es importante para nuestra audiencia, que un problema de salud mental no importa el estatus social, no importa la edad, sobre todo, porque dicen, no, pero ¿cómo puedes tener 40 años, 30 años y tener problemas o de algo? En cualquier momento de tu vida, por un evento puede suceder una depresión.
y tener un problema grave de salud mental que puede tener este tipo de consecuencias, así que hay que buscar ayuda inmediatamente. A Chiquis le llueve sobre mojado por el alto costo de sus talleres de sanación. Yo no entiendo esto muy bien. Así es, sí. Pero ¿por qué tú irías? No. Tiene mucho. Ahora la sanadora asegura que no le importan las críticas, así que escuchemos lo que ella misma dice. A Chiquis le tienen sin cuidado todas las críticas y ataques que ha recibido por su taller nombrado algo así como Alma de Luz. De mi alma siempre me ha llamado mucho la atención la espiritualidad, soy una mujer de fe. Y pues quería compartir ese lado de mí. Lo que están haciendo es criticar este taller tan bonito, que dicen que porque el precio, y otros dicen que porque ya está es brujería. No, no es brujería. Explícales, por favor. No, por supuesto que no es brujería, no, esto todo es bonito, es de luz, es de Dios, yo nomás hablo con Dios, yo nomás creo en Dios. Siempre he dicho que no soy una mujer religiosa, soy una mujer espiritual, respeto todas las religiones, voy a la iglesia católica con la familia de Emilio, voy a la iglesia cristiana con mi familia, con la familia de mi mamá, y respeto, nomás es de respetar. Y sí, yo sé que están criticando, pero yo sabía que iba a pasar eso porque nuestra gente, nuestra comunidad todavía no están como listos, y cuando uno tiene miedo es cuando juzgan, lo único que les sugiero es que antes de hablar y antes de decir algo, lean un poquito más de esto y de este trabajo. Y para que lo escuchen de su propia boca, Chiquis te dice qué obtendrás si estás dispuesto a pagar esos $450 que vale el taller. Contiene algo que se llama breathwork, que es trabajo de respiración de 40 minutos, un concierto muy íntimo, cantamos canciones de mi nuevo álbum. Hacemos lo que se llama sound healing y de voz también. Quiero que piensen algo, este es un evento, una experiencia de casi 5 horas. Yo puedo ir a un concierto y cantar 45 minutos y me pagan mucho más. Eso no es el dinero. Es lo que yo quiero que entiendan, por favor, que con hacer esto uno tiene que cobrar, porque es también compartir esa energía, porque si uno lo da gratis... Pues, además hay gente que también está involucrada, me imagino. Exacto. En este proyecto, y obviamente uno tiene que pagar el lugar, paga la comida, rentar el lugar. Exacto, tengo la gente que me está ayudando, somos un equipo de 5 personas, y por eso no me preocupo, o sea, la gente va a decir, ay, hizo mucho dinero. Te lo prometo que estos 2 eventos fueron inversión. Yo no gané nada. Por último, no podíamos dejarla ir sin preguntarle si es cierto o falso que Jenny estuvo a punto de posar desnuda para la revista Playboy. Sí, eso sí es cierto, eso sí me acuerdo muy bien. No sabía que era él, pero mi mamá sí había dicho algo sobre eso. Yo creo que sí se hubiera animado mi madre. ¿Por qué no? Una mujer tan bonita y sexy, con ese cuerpazo, mande. Los hombres lo hubieran agradecido. Ay, sí, mi mamá tan guapa, imagínate. Raúl, quiero que sepa que esto no tiene nada que ver con el dinero. Esto es de gratis. Ahora quiero que responde... ¿Cómo? ¿No le toca pagar a Chiqui por esto? No, menos a mí. Respira profundo, mete la barriga, déjala adentro y vamos a una pausa. Lorenzo Méndez ha dejado, señores, a muchos con la boca abierta al anunciar que muy pronto volvería a ser padre con la misma mujer que hace algún tiempo se separó y que hace un tiempo había retomado su relación. Imagínate, Raúl, y regresaron Este no es el que él tuvo 20 problemas, que estaba, ¿te acuerdas? Y que la mujer lo filmó cuando él estaba tomado. Hablando mal de todo eso. ¿Cómo es la vida? Vino aquí, pero qué bueno, yo estoy feliz que haya regresado. Me acuerdo perfectamente. Claro. Conversamos con el cantante, quien ahora está feliz en esta nueva etapa de su vida. Vamos a verlo. A ver.
Cuando se separó de Chiquis, Lorenzo Méndez regresó con su anterior mujer y ahora un bebé viene en camino. Sí, estamos esperando un nuevo bebé en enero 2027 ya. Un bebé que pues nos trae mucha alegría y ojalá que nos traiga, como dicen, la torta bajo el brazo, como dicen por ahí. Oye, ¿se le chispoteó? ¿Qué es lo que pasó? No, pues es algo que yo siempre he dicho que si Dios no lo traía, si Dios no lo mandaba, con todo el gusto del mundo, ¿no? Es un bebé Rainbow Baby, como dicen, arcoíris, que perdimos unos cuates el año pasado, exactamente el día del padre, cuando me dijo Claudia que íbamos a ser papás de nuevo, pero ahora viene este nuevo bebé, vamos a tener el gender reveal, vamos a saber el género ya muy pronto, en unas 2-3 semanas, ojalá nos acompañen también las cámaras de Gorda Flaca ahí. Oye, ¿qué tan difícil es para ustedes decir vamos a ser papás después de tanto tiempo? Digo, Claudia, yo sé que tiene un chiquillo, o sea, más chiquito, pero a ti sí ya pasaron muchos años. Sí, no, ya pasaron varios años. Yo creo que pues ya Victoria ya tiene 16 años y pues no sé, se nos hace medio raro porque ya estamos 39, ya casi 40 años de edad, pero pues nada, mi mamá me tuvo a los 41, mi papá tenía los 48 años, yo creo que es empezar todo de nuevo y yo creo que ahora disfrutar un poco más pues de esta experiencia de ser papá otra vez. Lo que a muchos nos llamó la atención fue que nuestro amigo regresara con la misma mujer que había roto años atrás. Han pasado muchas cosas, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, definitivamente. Pues nada, estamos felices viviendo esto nuevo de nuestra etapa, ya otra vez de nuevo juntados, a lo mejor nos casamos de nuevo, quién sabe lo que pase por ahí. O sea que sí está la posibilidad de volverse a unir, más con este bebé, con la familia. Claro. No, pues ya tenemos rato viviendo juntos, ya como un año y medio más o menos, acabamos de tener nuestra casa y empezar todo de nuevo, ¿no? Yo creo que es algo muy bonito, raro pero bonito, ¿no? Duramos 10 años de divorciados, pero ahora ya estamos de nuevo juntos. Qué bien, qué bueno por él. Yo conozco, tuve 10 años divorciados, sí, porque el tiempo pasa, mi gente. Yo recuerdo que vivimos todo acá. Vivimos la unión con Chiquis y ahora esperando su bebé. Rompecorazones jamás, ¿o sí? Alexis Ayala feliz con su nuevo look. Para el personaje Tan cerca de ti nace el amor. La actora asegura que sigue adelante a pesar de su fracaso en el matrimonio. Conversamos con Alexis, quien nos confesó si es cierto que ha roto varios corazones. Vamos a ver. Alexis Ayala forma parte del elenco de Tan cerca de ti nace el amor y a pesar de estar pasando por un proceso de separación y divorcio, lo vemos muy tranquilo, feliz y hasta rejuvenecido con nuevo look. Oye, hablando del amor, te vemos tranquilo, sereno. ¿Cómo vives esta soltería? Pues no es que vive esta soltería, yo vivo mi vida. Yo este año cumplo 9 años del aviso de vida que tuve y desde que yo tuve ese aviso de vida me han oído decir, no me había tocado platicar contigo, yo vivo mi vida todos los días como si fuera el primer día de mi vida, ya no como el último, porque me gusta hacer referencia a la vida. Si la vida te sorprendiera con un nuevo amor, ¿dispuesto a esto? Pues yo estoy dispuesto a vivir. Y viviendo puedes estar dispuesto a amar, ¿no? Hay que vivir. La vida es así. Primero, amor a ti, para que puedas darle el amor a alguien más. Y como te digo siempre, la vida es muy bonita, hay que vivir bonito. ¿Tú cómo te sientes con este cambio de look? Muy bien. Todavía me veo al espejo y me siento raro porque llevo 3 días con este cambio. Pero me vi al espejo y en la mañana dije, ay güey, pero sí soy yo. Y cuando uno suele cambiar de look, pues evidentemente los comentarios se hacen notar enseguida. Pues hoy me han dicho que me veo muy bien y ayer también. Y lo agradezco mucho porque pues, te llenan el alma y te llenan el ego. Y los actores tenemos un ego a veces más grande que otros, aunque no es cierto, ¿eh? Y tú vanidoso como siempre también. Sí, soy vanidoso, claro. Guapo, sexy, activo, sensual, varonil, carismático y talentoso. Sí. Sobre todo alegre. Eso me lo digo todos los días en el espejo. Claro. Háblate bonito. Y no está nada malo que te consideres así. Rompecorazones jamás, ¿o sí? Yo me han colgado más medallas de las que he vivido en mi vida. No, trato de no serlo, pero a mí me han roto el corazón y obviamente también he roto el corazón. Pero no lo hago de una manera consciente de... Nunca, jamás lo he hecho así. Prefiero la honestidad y a veces la honestidad rompe el corazón. Eso, tú eres guapo también, Raúl, y tú eres bello, eres carismático, eres único, eres sensual. Todos tenemos la autoestima de Alexis. Eso. ¡Dani!
¿verdad? Ya Yo no soy guapa, carismática. con el look de la semana. Claro que sí, claro que sí. Aquí todos somos guapos, carismáticos y todo lo demás.